Bien, la verdad que maravillado, un gusto recorrer caminos, descubrir nuevos lugares, si se puede usar la palabra descubrimiento, pero en el buen sentido, en la alegría de compartir. Por ahí hasta te podría decir que el llegar hoy acá me he encontrado con viejos conocidos, si se podría decir de alguna manera. Convengamos también que hemos estado en un tiempo de virtualidad a través de la pandemia. Así que por ahí nos hemos ido conociendo a través de videos, de este nuevo sistema, del Zoom, del Meet, y hoy encontrarse, reencontrarnos de carne y hueso y con esas ganas de darnos un abrazo y poder darnos ese abrazo realmente maravilloso. Y realmente hoy un día precioso, como decías, la escuela, el instituto recibiéndonos con un abrazo simbólico pero muy importante, con niños entusiasmados, con miradas muy entusiastas, con preguntas muy hermosas no solamente para ellos, sino para nosotros, para reafirmar algunas cuestiones y replantearnos algunas cuestiones también. Y qué decirte de este lugar maravilloso, esta ciudad, con un sol hermoso hoy. La verdad que más que agradecido de la vida, ¿no? Bueno, te escuchaba hablar en horas de la mañana en el Instituto de Oratrices, donde por ahí, en un mes muy particular, ¿no? Octubre, nosotros desde chicos era el Día de la Raza, hoy es el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. ¿Cómo lo definirías o cómo marcarías la diferencia entre el Día de la Raza y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural? Bien, creo que radica un poco también, sin entrar en detalles de debates, por ahí que nos debemos, no solamente como pueblos indígenas, sino que nos debemos todos, toda Latinoamérica, esta Argentina se merece unos ciertos debates, por eso que yo planteaba hoy qué importante sería de agregar más fechas, más celebraciones nuestras, o sea, como argentinos, como indígenas en el caso, y no tantos con hechos que tienen que ver con historias más mezcladas con Europa. Si bien es un hecho importantísimo lo que pasó ese 12 de octubre, analicémoslo bien, mal, lo que sea, pero es un hecho histórico importante. Octubre sí se llena de muchos sentimientos, también está lo de la mujer, que hay que tener en cuenta, que eso es lo más primordial. Pero bueno, este 12 de octubre y con este cambio de paradigma, marca también un comienzo de una nueva conciencia, ¿no? El hecho de cuando se dice respeto a la diversidad cultural, que justamente le preguntaba a los niños, bueno, ¿y qué es diversidad cultural? Porque está muy lindo, pero si no lo entendemos estamos en el horno. Entonces esta cuestión de, bueno, de entender que el otro tiene otra cultura, otra forma, entender que cada familia tiene su forma, su cultura, porque tiene su forma de celebrar, de entender. Entonces radica más en eso, ¿no? En la empatía de encontrarse y encontrar al otro a través de la mirada. Así que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como referencia a lo que se está pensando como paradigma, me parece grandioso. Sí me gustaría, como decía, algunas otras fechas más que podamos agregar, más que tengan que ver con esta argentinidad, más que tengan que ver con este descubrimiento, y poner otras fechas, porque hay hitos importantes también en nuestra república que estaría linda que las podamos reflotar. Como por ejemplo, si tuviese que hablar de lo que es en sí, de la comunidad aborigen, Sí, ¿qué más agregarías? Porque tenemos muy incorporado, bueno, esto es la diversidad cultural, tenemos sí, incorporado en el mes de agosto el tema de la de la Pachamama, por Pachamama, sí. ejemplo, pero ¿qué otras fechas serían importantes para ustedes, por ejemplo? Yo creo que una de las cuestiones que nos podría permitir tomar conciencia de dónde estamos, que eso es creo que sería lo más importante, ¿no? De descubrirnos, decir, ¿de dónde estamos parados? Es el año nuevo, la celebración del solsticio de invierno, el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Sabemos que en el norte, obviamente, cuando se da en diciembre el solsticio es porque es el solsticio de invierno también para ellos. Nosotros hemos adoptado del norte esta cuestión. Ahora, si nosotros podemos recabar esa información, entender de por qué es año nuevo. ¿Por qué? Porque comienza un nuevo ciclo, entonces tenés la noche más larga, después empieza, a partir de ese entonces, los días empiezan a hacerse más largos, entonces ya empieza como a despertarse un nuevo ciclo, empezar a pensar en nueva siembra, en nacimiento de animales, entonces reflexionar sobre eso, o sea,
por qué se conmemora un año nuevo. Y no solamente una fecha como decir, porque nos juntamos para comer, sino que empezar a reflexionar sobre el por qué están esas cuestiones. Entonces yo creo que una de las cuestiones sería esa, ¿no? De poder entender ese cambio de ciclo, ese comienzo de un nuevo ciclo y tomarlo como un año nuevo, pero sí entenderlo como solsticio. Y sin embargo esas fechas se han vivido en Argentina mucho tiempo. No sé la gente que me estará escuchando, pero seguramente algún abuelo o alguien más grande les iría a contar, sí, estaban los fogones, me acuerdo que para esa época se hacían los fogones grandes y que la gente se reunía. Bueno, ese fogón todo tiene que ver con ese comienzo de año nuevo y creo que eso nos ayudaría mucho también a encontrarnos más ubicados donde estamos. No quiero decir que no vamos a celebrar el otro año nuevo porque lo vamos a celebrar, pero sí reflexionar del por qué. Eso me gustaría, creo que es importante. Cristian, el pertenecer a una comunidad aborigen, bueno, hoy ya sos un adulto, pero ¿cómo fue tu niñez de decir, vengo de una descendencia aborigen? ¿Fue fácil? ¿Fue aceptado por la sociedad? ¿Lo aceptamos hoy por hoy? Podríamos plantear diferentes etapas de vida, ¿no? Yo en mi niñez, estamos hablando de la década de los 80, recién volvíamos a la democracia, si se quiere decir, con ciertos miedos todavía, y esta cuestión de que a lo mejor planteamos ciertas cuestiones de no, defendamos esta Argentina y esta democracia porque tenemos que defenderla porque es lo que tenemos y el mayor valor. Veníamos de Malvinas, entonces yo calculo que ese fervor también hizo a que por ahí se resguardara algunas identidades. Esa es la etapa de mi niñez. Sí, no es que hubo rechazo al margen de rechazarme por ser indígena, porque bueno, una de las cuestiones que dije yo hoy es que las características étnicas, culturales o biológicas, que se puede decir de alguna manera, de las poblaciones indígenas de Córdoba son diferentes a otros hermanos de otras localidades, del norte sobre todo, de otras culturas. Entonces es más fácil por ahí que la gente acepte o no le interese porque dice, tenés ojos verdes, entonces ¿qué ha pasado? No podés ser indio vos. Entonces, obviamente que yo calculo que a todo ser humano le pasa, el momento más importante y más problemático es la adolescencia, donde se reafirman las identidades, donde armás todo, que a todos los seres humanos nos pasa, así que no es una cuestión propia de los pueblos indígenas. Jugar con eso, ¿no? Decir, yo sé que soy, y tus amigos, bueno, vos sos el indio del grupo, vení. Lo que sí, secundario en mi época, el niño todo, o sea, corte, bueno, sabrás de la época de los 80, había 2 cortes de pelo, cabello, el honguito o militar. En el secundario también te obligaron todavía a usar el pelo bien cortito. Después que yo termino mi secundario, pude hacer algo que siempre quise, en homenaje a mi mamá, que obviamente que vive, pero siempre eso, y entender esa cuestión de libertad de poder dejarme el cabello largo. Costó por el hecho de que después cuando estuve estudiando, profesor en historia y otras carreras, como que también era una cuestión de, pero profe, se tiene que cortar el pelo, no puede ir con barba. ¿Por qué no? No hay ninguna ley que diga que no. Así que hablábamos de identidad todo, y después, bueno, se fueron abriendo los campos. Por eso digo, hay etapas de la vida. Mi niñez, si bien no sufrió discriminación, sí hay cuestiones que puedo resaltar, como contaba hoy de la forma de hablar, que no podía decir ruedan las ruedas del carro del ferrocarril, sino como buen norteño de San Averón, ruedan las ruedas del carro. Eso sí marcó un antes y un después, y poder explicarlo hoy tan lindo. El hecho de la identidad también, de un poco rechazar un poco, sobre todo en la adolescencia, esta cuestión de, no, porque estos son los próceres, que sí me encantan, pero decir, no, todo está bien y todo cuando llegaron todo bien, no, bueno, hay cositas que podremos reverlas. Esta cuestión del cuestionamiento, no con la ansia de destruir, sino decir, no, bueno, a ver, reformulemos y veamos cómo. Podemos replantearnos algunas cosas, y bueno, yo hoy como ya adulto, ver a niñitos que van a la primaria, al secundario, gente ya chicos que te dicen, sí, yo soy comechingón, soy sanaverón, soy feliz de la vida, pues lo puedo hacer. Eso es un logro de esta lucha que no solamente empezó en mí, sino de mis abuelos todos, que de alguna forma han reconstruido y han mantenido a eso intacto.
Dijiste dos palabras importantes, identidad por un lado, lucha por el otro. A nivel gubernamental, ¿cómo están hoy? ¿Están reconocidos? Sí, en la cuestión, por ejemplo, de Córdoba, gracias a la ley del 2015, la 10.317, la legislatura reconoce la preexistencia de 3 pueblos indígenas preexistentes justamente a la jurisdicción Córdoba, como Chingones, Sanavirones y Ranqueles. Eso habilita que haya un registro de comunidades. ¿Qué son comunidades? Somos las familias, o sea, no es que seamos un pueblo diferente, nada, sino la familia mía, está esto que lo otro, conformamos esta comunidad, replanteando estas cuestiones de identidad, como bien decías. Entonces, hoy la ley permite. Lo bueno es que tenemos que ir avanzando en reglamentaciones, sobre todo el Estado y nosotros mismos, para que no cualquiera, porque sabemos que somos humanos todos y por ahí puede haber alguna cuestión. Entonces, ¿qué es una comunidad? Una familia. Ah, bueno, ¿qué apellido? Viene así. ¿Cómo es tu historia? Ah, comienza así. Ah, comienza desde acá. No es que te creaste. O sea, no puedo decir yo mañana me levanté, uy, qué bueno, voy a hacer una comunidad indígena. No, porque tienes que haber un fundamento histórico, de decir, bueno, desde qué linaje, cómo sabes, cuántos años atrás. Obviamente que ninguna comunidad de hoy tiene un nombre preexistente, porque la mayoría de las comunidades preexistentes que había son nombres de pueblo hoy. Cosquín, bueno, todos los zacates y zacates que hay. Entonces, replantear hoy los nombres de las comunidades tiene que ver con este redescubrimiento y bueno, son originales. Pero hablamos de eso, ¿no? Decir, bueno, un tronco, como saben decir algunos, tronco en común. ¿Qué familia? Ah, esta. ¿Qué registro más antiguo? Esto. Hay familias que han recuperado registros de 1774, donde figura su tatarabuela casándose con, y bueno, eso es lo más importante. Para cerrar esta charla, que podríamos estar sí, seguramente mucho tiempo, bueno, estás en este momento recorriendo el Museo Histórico Municipal Rodolfo Rivarola de Villa El Rosario y te has encontrado justamente con mucho que tiene que ver con tus antepasados, con el pueblo Sanavirón, que ha estado acá, los primeros habitantes de Villa El Rosario. ¿Qué te parece? Siempre, obviamente, que el encuentro con nuestro pasado, que también es el tuyo, porque es el pasado también de esta localidad, que es importante recalcarlo, ¿no? Es importante para entender, como planteaba hoy cuando nos recibían, entender de qué hubiera pasado si la población indígena no hubiera estado acá, hubiera estado más allá, cómo hubiera sido, dónde se hubiera fundado esta ciudad. Entonces, entender eso, el porqué, también entender el por qué se quedaron acá nuestros antepasados, por qué hay tantas vasijas. Hoy, recién hace un ratito hablábamos del por qué, que vos estabas escuchando, del por qué las vasijas, hay vasijas completas y por qué hay en otros lugares rotas, entender la geografía, el panorama, el avance económico. Entonces, reencontrarnos con todo eso ayuda un poco también a reflexionar sobre ese entendimiento, ¿no? del observar. Pero me gusta más pensar de que esto no es solamente parte de mi historia, sino que es parte de la historia de ustedes. Así que maravilloso que lo cuiden y, bueno, siempre a disposición.